Muy buenas noches, bienvenidos a Tu Alcalde, Tu Ciudad. Hoy platicaremos con Armando Quintero, alcalde de Iztacalco. ¿Cuáles han sido los retos y logros de la demarcación? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué proyectos políticos tienen en el futuro? Acompáñanos a descubrirlo porque ya comenzamos. Armando Quintero, originario de la Ciudad de México, inicia su carrera política en 1972 en la Universidad Nacional Autónoma de México como fundador y delegado del STUNAM, donde participó como secretario de Previsión Social y más tarde como secretario de Vivienda de Acción para la Mujer. En 1982 funda la organización de izquierda revolucionaria Línea de Masas. A partir de 1988 forma parte como miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática. Ha sido diputado federal, presidente del PRD en la Ciudad de México, diputado local, jefe delegacional en Iztacalco y secretario de Transporte en la Ciudad de México. En 2018 fue electo por Morena como primer alcalde de Iztacalco, cargo para el que fue reelecto en 2021. Muy buenas noches, bienvenido Armando, gracias por acompañarnos. Queridísimo Adrián. Gracias por estar aquí, Brendita, Con mucho buenas gusto. noches. Adrián, Armando, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Pues muy contentos de tener aquí a un personaje de la izquierda de muchos años en este programa Tu Alcalde, Tu Ciudad. Armando, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí a tu casa Heraldo Televisión. Gracias a ti, Adrián. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto. Fíjate que estábamos platicando, Brendy y yo, antes de que tú llegaras, cómo se había conformado toda tu trayectoria y estamos viendo que traes un trabajo de muchísimos años. Empezaste muy joven en esto de la política y luego fuiste creciendo, siempre siendo oposición, y ahora te toca estar del lado Cantinero. del lado del cantinero. Platícanos un poco de esa historia, Armando, por favor. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, yo de muy niño, en realidad, pues nací en la colonia Morelos, en Tepito, y mi ilusión a los 14 años era ser campeón mundial de boxeo. Mi ídolo era Vicente Saldívar, campeón mundial pluma en esa época. ¿Y si le dabas al...? Y entrenaba sí, diario. Yo entrené en el gimnasio que está junto al campo Maracaná, en el mero centro de Tepito. Ah, claro. Y me entrenaron boxeadores muy famosos en aquella época, el famoso Gómez, Rodolfo Martínez, el Copetes Jiménez, y pues en esas andaba cuando posteriormente entré a trabajar a la UNAM en 1972, en febrero del 72, y en octubre de ese año estalló la huelga en la UNAM para que hubiera un sindicato y los empleados tuvieran derechos y permanencia en el empleo. Y esa huelga me metió a la actividad social. Y de ahí, ahora. Que tú me decías que el sindicalismo te cambia la vida. Sí, porque, bueno, yo andaba en lo del boxeo y al estallar la huelga en octubre del 72, justo en plena huelga yo iba a pelear en el torneo de los guantes que organizaba entonces Heraldo, primera época. Pues este periódico organizaba el torneo de los barrios, que era muy famoso y era muy socorrido, muy popular ese torneo. Se hacía en el gimnasio Juan de la Barrera. Y entonces, pues un día antes de la pelea, pues no sabía yo que ya me tocaba pelear, y me invitaron a comer en una cantina ahí por el eje central Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues subí bastante de peso y el día siguiente que peleaba estaba yo fuera de peso. Y 2 horas antes con de la una sola pelea, comida te... Sí, pero pues de las comidas que había en las viejas cantinas de antes, ¿no? Que eran 4 o 5 guisados. Y pues con poco, cuando estás entrenando, con poco te sales del peso. de balance. Y 2 horas antes de la pelea tuve que meterme al vapor para bajar el peso. Entonces no me fue bien en esa pelea, que era mi segunda pelea, mi tercera pelea. Había ganado 2 y perdí la tercera, ¿no? Y ya estaba la UNAM en huelga y ya empezaba yo
a asistir a las primeras asambleas en lo que ahora se conoce como Auditorio Che Guevara, entonces era el Justo Sierra. Y poco a poco me fui involucrando, el sindicato se logró, el contrato colectivo de trabajo también se logró. Y Estamos hablando de qué fechas más o menos, ¿70? Enero de 73. La huelga empezó el 25 de octubre de 72. Eras muy joven, ¿no? Tenía 17 años. 17 años. Sí, tenía 17 años. Entré antes de los 18 años a trabajar a la UNAM. En 73 entré a estudiar al CCH. O sea, primero entré a trabajar a la UNAM. ¿En las librerías? En las librerías de la UNAM, que esa fue la maravilla que le agradezco a la vida. O sea, yo afirmo convencidamente que la mejor institución pública de México, con mucho, es la UNAM. Y fui un privilegiado porque entré primero a trabajar y luego a estudiar. Entonces, trabajar y estudiar en la UNAM, no puede la vida darte mayor beneficio que ese. Y entonces, hay una anécdota padrísima que me dijiste de cómo UNAM, cobrabas. Entrar a trabajar a la UNAM en una librería, en la librería de la UNAM, que en el 72 era la mejor librería de México. Por encima ya había Gandhi, pero era pequeña Gandhi todavía, de las librerías de cristal, etcétera. Porrúa era grande, pero era muy acotada, cosas de derecho y tal, y algunas colecciones. Y la UNAM era, por lo que es la UNAM, un universo, y tenía miles de libros de todo tipo, ¿no? Y era la mejor librería. ¿Qué hacías en la librería, Armando? Era librero. ¿Era ese librero? Sí, era librero, entonces tú podías llegar y me pedías, deme la breve historia de la Revolución Mexicana, y yo iba, te los entregaba y tú los comprabas. Y ahí tuve la fortuna de conocer a un señor, Raúl Guzmán, que era un autodidacta con secundaria solamente, era un comunista, y él me dio a leer el primer libro de mi vida, que fueron Los Cuentos Escogidos de Edgar Allan Poe. Si alguien no los ha leído, que los lea, porque con eso se va a enganchar uno a la lectura. Y el señor Raúl Guzmán era con mucho el mejor librero de México. Tú llegabas y le pedías un libro de la materia que quisieras, te lo daba y te ofrecía 4 o 5 más y te decía por qué. Mire, ve porque este va a completar o contradice y vas a complementar. Era un librero extraordinario y además era un comunista. Y él nos empezaba a hablar a quienes habíamos entrado muy jóvenes a trabajar en las librerías, que eran recientemente creadas en la UNAM, que además era dirigida ni más ni menos que por don Pablo González Casanova. Entonces se crearon los SH, se crearon las CENEPS, las librerías universitarias eran las mejores librerías y te daban descuentos si eras estudiante o trabajador o maestro. Y era un privilegio, fue muy bonito ingresar a la UNAM, conocer a la UNAM, vía las librerías universitarias. Luego, pues, lamentablemente, la huelga, y le costó la salida a don Pablo. Quizás ese costo fue un costo malo, pero pues las luchas sociales son así, y el daño colateral de la huelga de los trabajadores trajo la renuncia de don Pablo a la rectoría de la UNAM, ¿no? Pero fue, para mí, representó el cambio de mi vida toda, de venir de un barrio, del barrio Bravo de Tepito, de la colonia. Ahí nace Armando Quintero. Ahí el líder primero social, que yo no me metí a la política, sino hasta el 88 con el ingeniero Cárdenas. O sea, del 72 al 88 yo era un líder social, líder sindicalista en la UNAM. Entonces fui trabajador fundador del UNAM, luego del ESTUNAM, hasta que apareció el PRD. El 88 primero apoyé al ingeniero Cárdenas, porque mi mamá me lo dijo. Mi mamá en un domingo familiar me dijo, ¿por quién vas a votar? Y yo era antielectoral, entonces soy la generación de una izquierda muy radical. Y entonces le digo, no, ¿por qué vamos a votar? No, son una farsa las elecciones. Me dijo, no, hay que votar por Cuauhtémoc Cárdenas, que todavía no renunciaba al PRI, estaba en la pelea dentro del PRI. Digo, ¿por qué si es del PRI? Y se puso como enojada y se inflamó, me dijo, no,
Cuauhtémoc Cárdenas es hijo del general Lázaro Cárdenas, hijo de Tigre Pintito. Me conmovió mi mamá, que ya no tuvo estudios, fue obrera, fue líder sindicalista en el sindicato del Ánfora, de los platos, tazas, todo eso. Por tanto, pues había sido del PRI, porque entonces en esas épocas Todos eran del PRI. todo era PRI, no había más nada. Y entonces yo vi cómo se inflamó para decir, es hijo del general Lázaro Cárdenas, o sea, esa influencia cardenista tan fuerte. Y a mí me llevó en la UNAM a hacer una consulta. Llegué un sábado y les dije a muchos compañeros, oigan, ¿cómo ven este tema? Y les dije la anécdota. En un libro de Rosario Robles, ella narra esta anécdota que estoy platicando ahora. Dice que ella narra que llego y les digo, pasó esto el domingo en mi casa, ¿por qué no preguntan a ver cómo está pensando su familia el tema electoral? Y la sorpresa es que la mayoría vino y dijo, pues nuestros papás, nuestros familiares están apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas. Y le dije, no se salía todavía del PRI, estaban dentro del PRI con lo de la corriente democrática. Y ¿y por qué no consultamos a los compañeros en la UNAM? Y fuimos a esa consulta y sorpresa, medio mundo estaba con Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, quizás la lógica de mi mamá de que era el hijo del general Cárdenas y con ese hijo de Tigre Pintito. Ese hijo de Tigre Pintito, pero esa influencia histórica del general, que yo creo que se prolonga incluso ahora mismo, no sé si con la misma fuerza, pero creo que como ejemplo moral sigue vivo, y por lo menos para mí muy vivo. Fue como tomamos la decisión de buscar al ingeniero Cárdenas, tener una plática con él, pero esto era 87, todavía no era 88, era a fines del 87. ¿Cómo lo buscas, Armando? No me acuerdo cómo lo contactamos, pero fue a través de compañero Julio Moguel. Él fue, en esa época era esposo de Rosario Robles. Julio lo contacta y creo junto con Adolfo Gili, y nos da una reunión en la casa de doña Amalia, o sea, del general, en la colonia, en la calle de Andes, en Las Lomas, y nos da una plática de casi 3 horas, donde con libertad hablamos de todo con él, y nosotros íbamos a cuestionarlo y tal, y salimos más cardenistas que nada, ¿no? Salimos convencidos. De ahí, convencidos, salimos cardenistas de 3 horas de plática con el ingeniero, a quien respeto, admiro y quiero al día de hoy, ¿no? Que me decías que al día de hoy todavía lo ves con cierta Lo veo frecuencia. con alguna frecuencia, sí, por las 3 cosas que digo, lo admiro, lo respeto y lo quiero con mucho gusto. Oye, Armando, y una vez que tomas esta determinación de sumarte al proyecto de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿qué siguió para Armando? Bueno, es que apoyamos desde la UNAM, ustedes recordarán, fue muy famoso. El ingeniero tuvo, antes de que ya se soltara la ola cardenista en 88, tuvo 2 eventos icónicos. Uno en La Laguna, donde va y se vuelca el campesinado de Coahuila y Durango, donde el general es un reparto agrario increíble, y se hace la movilización hasta ese momento más impresionante de campesinos. Y hay fotos en todos los diarios nacionales, primera plana, cargando un campesino al ingeniero Cárdenas a hombros y miles de campesinos atrás. Y el segundo mitin impresionante, ese fue de campesinos, y el segundo más grande es el de la UNAM. Entonces participo yo ya activamente en la UNAM. Quienes apoyaban al ingeniero Cárdenas eran partidos que entonces los universitarios no veíamos bien, era el PAR, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el PPS, pues ya ni existe, ¿no? Ninguno. Entonces, con varios compañeros estudiantes formamos, y maestros, formamos le llamamos un paraguas para apoyar al ingeniero Cárdenas desde la UNAM, el movimiento del socialismo. Quienes participamos en ese movimiento del socialismo fue Adolfo Gili, Carlos Simas, Imanol Ordorica,
Claudia Sheinbaum, no sé si les suena ese nombre. Más o menos. Por ahí. Lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado. Yo participo en eso. De hecho, hay una relación contigo y la jefa de gobierno de hace muchos años. De hace muchos años, de la UNAM. Antes de que hubiera PRD. Antes de que hubiera PRD ya teníamos contacto y amistad. Y entonces nos conocemos desde la vida universitaria, ¿no? Entonces, y yo fui orador en la fundación del MAS junto con Adolfo Gili y el ingeniero Cárdenas, en un cine que ya no es cine, ahí en Versalles, en la calle Versalles. Entonces, fundamos el MAS y con ese fuimos parte fundamental para convocar a los universitarios a apoyar al ingeniero Cárdenas. Entonces había maestros, había estudiantes y había trabajadores. Y pues ustedes recordarán, es muy famoso ese evento, más de 100,000 universitarios y todas las fotos que hacen que se haga el impulso del cardenismo en ese momento, pues eran las del campesinado en la laguna y las de la cultura y de la UNAM en ese evento. Entonces ya conocemos la historia, se afirmó que el ingeniero Cárdenas ganó, se cayó el sistema y quedó Carlos Salinas. Entonces, ¿cómo viviste esa noche cuando les dicen que el sistema se cayó y demás? O sea, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? No, pues muy activos, estábamos muy activos, estaba todavía joven, el 88 parece cerca, pero ya pasó. Ya tiene esos años. Ya pasaron años, sí, parece algo relativamente cercano, pues ya pasaron años. No muy activos, el movimiento del socialismo tenía una oficina aquí por Insurgentes, frente a Liverpool Insurgentes. Ahí un compañero generosamente puso una casa de sus papás que no ocupaban, y ahí se hizo la oficina del movimiento del socialismo. Y pues ahí participábamos. Obviamente en la ciudad barrió el ingeniero Cárdenas. O sea, entonces todas las noticias de la ciudad eran, pues que ganó Cárdenas, que ganó Cárdenas, que ganó Cárdenas, que ganó Cárdenas. Cárdenas ganó hasta en Benito Juárez en el 88. Es la única vez que la izquierda ha ganado Benito Juárez. Fue por el ingeniero Cárdenas, ¿no? Pero pues fue muy intenso, fue muy emotivo. Y era mi primer participación político-electoral y política, porque del 72 al 88 solo fue sindicalista. Toda mi actividad fue social y fue en el sindicato de la UNAM. Bueno, también universitaria, ¿no? Y yo de estudiante fui activo, llegué a dirigir un movimiento grande en el CCH Vallejo, logramos que la UNAM reconociera el primer y único grupo de rechazados que ingresó a la UNAM. Hicimos un movimiento de más de 5,000 jóvenes. Y empezaba esto de rechazar a los jóvenes de la universidad. Aún y cuando con don Pablo se habían creado los 5 CCHs, pero ya no se continuó ni la prolongación de los CCHs y también se canceló la culminación del proyecto de preparatorias. Ahí ya las visiones de contener a la UNAM pues dieron un giro. Al salir don Pablo, entró Guillermo Soberón, un científico prestigiado, pero con una visión conservadora para la vida universitaria y pública de México, ¿no? Entonces frenaron toda esta expansión que don Pablo tenía con una visión social y progresista muy fuerte, ¿no? Entonces así fue. Oye, y después de toda esta historia, ¿cómo es que decides, Armando, tú retomar, ya siendo tu cabeza de proyecto, porque entiendo que conformaste un grupo en la ciudad, creaste un equipo de izquierda sí, que ha tenido pues éxito inclusive en muchas elecciones, fuiste ya jefe delegacional, diputado, otra vez alcalde, has ocupado diferentes cargos importantes en los gobiernos de izquierda. ¿Cómo es que empieza toda esa travesía de Armando Quintero para poder involucrarse de manera directa en la política de la ciudad y obviamente del país? Porque entiendo que tu grupo apoya a nivel nacional a los candidatos de izquierda. Sí. Bueno, el ingeniero Cárdenas, después de 88, le llama a formar el
el PRD, para evitar que había gente que quería hacer otras cosas más radicales. Le dije, no, Cárdenas, creo que felizmente él dice, no hay más que el camino democrático y pacífico, y llama a la conformación del PRD. Entonces yo participo ya de la formación del PRD, soy fundador del PRD nacional del 5 de mayo del 89, y el ingeniero me propone en el primer Comité Ejecutivo Nacional del PRD ser secretario de Organización Nacional. No era único, éramos 5, éramos secretarios de organización por circunscripción. Y entonces me propuso a mí ser secretario de Organización Nacional de la segunda circunscripción, que iba de Hidalgo hasta Chihuahua. O sea, pero era un partido electoral pues, muy pobre, no nos pagaban salario. Mi salario me lo pagaba la UNAM y el sindicato de la, y en tu rato de la UNAM trabajaba. Ayudaba en lo del PRD. Casi nadie era cuadro profesional, la mayoría de dirigentes de esa época del PRD, del primer PRD, que no tiene nada que ver con lo que hay ahora, no cobrábamos salario del partido, no había recursos para eso. Los cuadros profesionales eran mínimos, muy pocos. Todos teníamos trabajos de distinto tipo, ¿no? Entonces, participo de la Secretaría de Organización y en el camino se presentan 2 años. Viene la elección después del 91, que le fue muy mal al PRD. El PRI gana toda la ciudad, todos los distritos. Es la última vez que gana. De esa manera sí. Y Marcelo Ebrard encabezaba la lista plurinominal del PRI en esa época. Y no entró de diputado porque ganaron todos los distritos. Entonces, cuando te toca, fue tremendo. Y entonces yo empiezo a participar en el PRD en la Ciudad de México. Entonces combino mi activismo sindical con una incipiente participación política en el PRD en la Ciudad de México, y llega una crisis de las que presentaba cotidianamente el PRD en esa época, y después de Marco Rascón de ser presidente, hay muchos pleitos y un año entero no hay líder del partido en la ciudad. Y nos acercamos, se hace la reforma electoral del 94, yo era diputado federal, se acuerda que ¿Era tu primer cargo de elección popular? Era mi primer cargo, sí. Fui electo diputado plurinominal. La ciudad metió 17 diputados y yo era el 14. La verdad yo ni sabía que era eso, ni creía que iba a ser un diputado. Y cuando un día me habla Jesús Ortega y me dice, oye, necesitamos que traigas papeles porque entraste de diputado plurinominal. ¿Cómo? Sí, vente. Y fue como me enteré. Y entré de diputado federal plurinominal por la ciudad, no, por la 5ª circunscripción. ¿Esto en qué año es, Armando? Es en el 94. 94, o sea, todavía el Congreso era ahí en la... No, ya en San Lázaro. Ya en San Lázaro. En San Lázaro, sí. Y bueno, pues me toca entrar diputado federal y seguía teniendo mis cargos. Trabajador de la UNAM, miembro del sindicato de trabajadores de la UNAM. Entonces yo tenía una cartera que no lo van a creer. Era la Secretaría de Acción para la Mujer. Porque el liderazgo viejo del sindicato me quería fastidiar a mí y a una generación de jóvenes dentro del sindicato que empujábamos cosas de género, y querían quemar la cartera de Acción para la Mujer, ¿no? Y poner un hombre, a mí, ahí, era quemarme a mí y quemar la cartera, ¿no? Eran 2 tiros, eran 2 pájaros en un solo tiro, ¿no? Y en eso entro diputado federal y pues se les andaba revirtiendo tremendamente la cosa, porque como diputado federal logro muchos beneficios para el sindicato. Por ejemplo, logro que convenzo a Óscar Espinosa Villarreal, que era regente de la ciudad, de que me consiga un día solo para los trabajadores de la UNAM, Reino Aventura, hoy se llama Six Flags, y me lo consiguió.
Y entonces invito a los trabajadores de la UNAM, a todos los trabajadores de la UNAM, un día a Reino Aventura. La inmensa mayoría no lo conocía. Era una emoción muy grande. Y luego había una fundación en la UNAM. O sea, bueno, la UNAM la conocía y la conozco todavía, creo que muy bien, porque del 72 al 88 pues ya eran 20 años, ¿no? O sea, y había la Fundación UNAM, y entonces le propongo a la Fundación UNAM un programa para apoyar a las mujeres que son trabajadoras de la UNAM y estudiantes de la UNAM. Y había 300 mujeres que reunían esos dos requisitos. Y les pido una beca para esas mujeres. Y no las dan. Está increíble esa historia, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y retomamos con ella. Perfecto. Vamos a un corte comercial y regresamos.